En fin, creo que no tengo que presentar a Rogelio. En fin, como nos conocemos ya desde hace tanto tiempo, no sé ya, en fin, es un artista por todos conocido. Y, en fin, yo lo conocí como un poeta que me sigue pareciendo estupendísimo. Hemos vivido en Sevilla casi juntos, hemos compartido posiciones y este trabajo, bueno, él hace incluso referencia en su texto a Luis Navarro, ¿no? Cuando hizo Luis Navarro aquella primera referencia sobre el picasismo en Málaga, que era el primer trabajo que hizo Luis Navarro después de Juan del Campo, que era un colectivo en el que estábamos. Y bueno, dentro de lo que contaba yo sobre intercambio, me parecía fundamental que estuviera el proyecto porque recoge, en fin, una suma de dolores, ¿no? Que está perfectamente recogida en la publicación de Rogelio y me parecía como un trabajo ya completo, en fin, que estaba claro que quería visualizar, linkar, que se llama, ¿no? Poner en el contexto. Y que egoístamente también tengo que decir que me descargaba eh, me descargaba de un tema, de un asunto que me parece, no por obvio, menos importante señalarlo, ¿no? Esta utilización de la marca Picasso. Ayer, los que estuvieron en la sesión de ayer, en Picasso Adventures, pudimos ver todo ese delirio que construyen en torno a Picasso, sobre todo en las escenas finales, el Picasso Land, una especie de Disneylandia en torno a Picasso, y todo el rato, pues, en fin, los suecos que hicieron esta película en los 70 no sabían la verdad que estaban anunciando, porque efectivamente todo el rato parecía una profecía de lo que después es el libro de Rogelio, incluso los mismos gags, los mismos chistes. Era una de las cosas buenas de la película es que es verdaderamente gamberra, sin prurito intelectual, ¿no? Sino que es una película que iba a acoger a lo que pensarían los de los bares sobre Picasso y entonces utilizan ese tipo de argumentos. Y, en fin, ayer me estuve acordado todo el rato de Ciudad Picasso. Y claro, hacerlo en el Museo Picasso, no sé, también, no sé si en Málaga se llegó a hacer, pero... No muestra ningún interés, sin embargo, una institución menor, pero aún más interesante en ese sentido, porque es la supuesta casa donde nació Picasso, hay una casa museo de la que tendremos oportunidad de ver algunas imágenes. Eso sí se ha mostrado proclives a incorporar cierto discurso crítico sobre la propia picasización de la ciudad, ¿no? A mí me parecía como, en fin, a niveles tautológicos, si queréis, que estuviera en el proyecto del Museo Picasso, ¿no? Como con mera tautología debería de estar. De todas formas, quería recordar una cosa, otra profecía muy divertida que leí hace muchos años, Giovanni Papini, y que me recuerda un poco este fenómeno que conté el otro día, que era en Vogue, en ese libro de citas inventadas que hace Papini, en Estepona, llevan al personaje, que no recuerdo su nombre, a Estepona, y en el ayuntamiento le enseñan que conservan el cráneo de Picasso cuando tenía 4 años, ¿no? Entonces, esa cosa que en la época de los santos era tan habitual, era ya un indicio claro de la santificación de la marca Picasso, ¿no? Pero bueno, no te voy a quitar más tiempo, Rogelio. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y a la institución también por darnos la oportunidad de compartir estos... Bueno, había solo una cosa que quería decir porque me parecía importante. Toma el portátil. Me parecía que como el mundo nos traiciona, quiero decir, el hecho de que estéis presentando aquí esto, el seminario, es decir, esto no estaba previsto, pero como hay un vacío de poder, quiero decir, como la institución está sin cabeza, hay un director que va a llegar pero no ha llegado,
pues claro, devalúa de alguna forma la presencia en la cosa Picasso. Pero bueno, creo que era importante. Es el director del Museo Picasso de Málaga. El que va a venir. Sí, por eso, pero todavía no ha llegado, entonces que estaba programado, que no es que nos metamos en el hueco aprovechando que no hay cabeza. Llévatelo. Bueno, a ver, bien, como ha comentado Pedro, voy a tratar de un trabajo en el que, básicamente un trabajo de archivo que comenzó los años previos a la inauguración del Museo Picasso en Málaga, el año 2003, que si bien no son... no es la fecha de la que data el inicio de lo que antes ya he llamado la picasización de la ciudad, sí que representa su punto culminante, ¿no? Y un punto como de no retorno y de intensificación de ese fenómeno verdaderamente llamativo. Bien, ese proceso de archivo ha vivido un momento especial hace unos meses, en noviembre pasado, en que pudimos hacer una exposición que se montó en Madrid, en la Galería Juana de Izpuru, y la publicación de un libro, que es este que tengo acá en la mano, que es más o menos no más o menos, voy a hablar de él, pero no vamos a ver obras de las producidas para la exposición o de las que constan en el libro, sino vamos a ver el material con el que he estado trabajando todo este tiempo. El libro simplemente quería mostraros que en la portada no hay ninguna imagen, sino un texto que reza "For copyright reasons, image is not available". Es decir, por motivos de copyright, la imagen no está disponible. Bien, lo que podría haber significado que en el libro no hubiera ninguna imagen, ¿no? Es una alusión a esta intensificación de esta persecución de los derechos de reproducción de las imágenes en la actualidad y muy específicamente a los efectos que ha tenido en este proceso del que hablo, del reencuentro de la ciudad de Málaga con su más pródigo hijo, ¿no? Bien, empezamos con este recorte de prensa. El recorte de prensa es un elemento fundamental en este proyecto, ya que en él se encuentra depositado determinado tipo de información o no diría hasta de espíritu, podríamos decir, que solamente se hace visible cuando el tiempo ha hecho desvanecerse lo que Benjamin llamaba la calderilla de la actualidad. Es decir, cuando esa inmediatez de la lectura del periódico no nos deja en realidad leer qué es lo que está ahí sucediendo, ¿no? Cuando podemos leer esta cabecera como un verso, entonces percibimos la polisemia del término capital que en aquel mismo momento quizá no hubiéramos percibido leyendo un periódico el día siguiente de la inauguración del Museo Picasso en Málaga, ¿no? Un ejemplo de ello. Es decir, este material que vamos a ver es todo periódicos atrasados, básicamente. Periódicos o, aunque se trate de imágenes tomadas de la ciudad, pero todas caducadas. Caducadas en el sentido de que han perdido la actualidad y en ese proceso de pérdida de la actualidad revelan unos contenidos que en esa inmediatez de la lectura no podíamos percibir. Bien, Málaga capital. Picasso, el acontecimiento cultural más importante de la historia de la ciudad. Bien, la apertura del Museo Picasso responde a un fenómeno global por el cual las ciudades desindustrializadas de nuestro entorno occidente, básicamente, intentan reinventar su lugar en la nueva economía de servicio a través de su transformación en centros de atracción mundial, centros de atracción de capitales mediante inversiones para grandes eventos e infraestructuras muy vinculadas a lo cultural y
también el dinero que también podríamos llamar más menor, ¿no? Más fluido, también más de calderilla, que es el de las visitas turísticas. Bien, dentro de ese modelo de las grandes operaciones urbanas, el caso del Guggenheim Bilbao se convierte como en el paradigma, ¿no? Prácticamente un fetiche con el que sueña cualquier alcalde, ¿no? Con tener una especie, con la apertura de un centro cultural, de un museo, que proporcione un icono distintivo de la ciudad dentro de esa nueva economía, y al mismo tiempo funcione casi de un modo mágico, como una nave nodriza que aterriza en este caso en la antigua zona portuaria de Abando y Barra, y la transforma completamente, ese barrio ruinoso, sucio, tenebroso, en algo brillante, atractivo para el turismo y para los capitales, ¿no? Bien, este sería como el caso extremo. Bien, en el caso de Málaga, es interesante que reparemos en la fecha, 24 de octubre. Son 3 días antes de la apertura del Museo Picasso, que se titula "Expertos abogan por encontrar el hito de la Málaga cultural", ¿no? Hay un poco de trampa, efectivamente, en estos expertos que se están buscando el hito todavía 3 días antes de la inauguración del museo. Están jugando con ventaja, efectivamente. Pero también es cierto que a falta de un elemento patrimonial, físico, arquitectónico, por ejemplo, fuerte en torno al cual edificar esa reconstrucción de la ciudad, como las ciudades vecinas. Es decir, Málaga no tiene ni Giralda, ni Alhambras, ni mezquitas, ¿no? Con lo cual, pues, se ve obligada y al mismo tiempo tiene la extraordinaria oportunidad de que pues, el pintor más famoso del siglo XX haya nacido allí, ¿no? Bien, esto también está el hecho diferencial de la ciudad de Málaga. Un año después de la inauguración del museo, se habla de que ese hecho no es otro que el de ser la cuna del mejor creador del siglo XX. Este es el mejor creador del siglo XX, que vivió 10 años en la ciudad de Málaga, por lo cual vamos a ver que esto exige un forzamiento en bastantes casos a la hora de intentar encontrar un vínculo, ¿no? Por más que la infancia efectivamente sea el tiempo más importante a la hora de conformación de la personalidad, ¿no? Pero vinculado a la creación o a la producción artística de un autor, pues quizás no es tan evidente, ¿no? Sobre todo, Málaga tiene que competir con otras ciudades que se reclaman picasianas, ¿no? La propia ciudad de Barcelona, este cartel de una campaña en la que se reclama que Picasso no se ha ido nunca, ¿no? La Coruña, que se reclama como la ciudad donde Picasso nació como artista, que también es una distinción importante, que no importa que un niño nace en un sitio, sino que artista nace en un sitio, ¿no? Estudian, entonces, como hay sucesivos, digamos, nacimientos, como este otro en Horta de San Joan, que se reclama el sitio donde Picasso lo aprendió todo, con donde algunos textos dicen donde Picasso nace como genio, que sería otro nacimiento, ¿no? Nacimiento como individuo, nacimiento como artista, nacimiento como genio. O sea, hay cierta competencia en este asunto de la cuna, ¿no? Bien, volviendo al caso de Málaga, en los 90, Málaga estaba dentro de esta lógica de convertirse en una marca, dentro de la competencia global entre ciudades para atraer turismo e inversiones, convertirse en una marca. Vemos que había hecho igual que marcas comerciales como Mango, por ejemplo, ¿no? Que suprimen las vocales para convertir un nombre en una imagen, ¿no? Se suprimían las vocales y se añadía un eslogan, ¿no? Málaga más. Era convertir una marca. Sin embargo, esto es antes de que se convierta en definitivo, en ineluctable e irreversible el co-branding entre estas dos marcas, Picasso y Málaga, ¿no? Que dará lugar a este bucle, ¿no? Se va a
constituir un imaginario que sea la Málaga de Picasso y, por otra parte, la construcción del Picasso de Málaga, con lo cual es un círculo que se cierra por completo. También se va a elegir esta fotografía fundamentalmente entre las miles de fotografías de Picasso que hay, que curiosamente tampoco no es un sombrero, el sombrero se llama popularmente sombrero cordobés, pero bueno, es más, digamos, andaluz, ¿no? Que también es un elemento que se intenta recuperar muy fuertemente en este proceso. Vemos la grafía, la escritura de Málaga, esto es un stand de una feria turística, y esto es lo más reciente y quizás lo más definitivamente que redondea la operación, que es la transformación, junto con la utilización de la grafía, en Málaga se escribe ya siempre así, y convertirse, igual que pues las ciudades son la muy noble y muy leal, o la muy... en la escritura dentro de la heráldica, Málaga se proclama a sí misma como ciudad genial, haciendo también un trasvase entre la genialidad como un asunto absolutamente individual, excepcional, extraordinario, convirtiéndolo en compartido, ¿no? En compartible, como si fuera común. En realidad la excepcionalidad no es de un individuo, sino de la ciudad. Lo extraordinario es la ciudad es lo que es genial y produce genios. Es un juego efectivamente forzado, pero funciona por metonimia, ¿no? por paralelismo y por extensión de significado. Málaga es una ciudad genial y se convierte en el centro de toda la operación de reclamo turístico, ¿no? Una ciudad que es cultural, cosmopolita, luminosa, mediterránea, cálida, divertida. Picasiana es un adjetivo más dentro de todos los de las virtudes que tiene la ciudad. Genial. Bien. Esto es como decía, el proceso empezó años antes. La casa de Picasso, la casa natal, cuando se decidió cuál era la casa, se abre en el año 98, perdón. Esto es un cartel que se edita con motivo de la apertura de la casa. Y empieza un proceso de buscar dónde Picasso ha escrito la palabra Málaga, ¿no? Empezar a buscar rastros en la obra de Picasso donde se haga referencia a Málaga, ¿no? La botella de Málaga. Y empieza una operación también por parte de toda la prensa local, crear una especie de consenso en torno a la importancia del hecho del nacimiento de Picasso en la ciudad, ¿no? Como declara este conferenciante. O la directora en ese momento de la casa natal de Picasso, ¿no? Como si no llegan a confluir estos elementos, ¿qué hubiera sido, no? Empiezan a aparecer incluso en textos universitarios la importancia de las corridas de toros que vio el niño Picasso, por supuesto en la Plaza de Toros de Málaga, no en una Plaza de Toros cualquier otro lugar del mundo, que luego reaparecerán en el Guernica. También se habla de la importancia de un terremoto que sufrió la ciudad cuando el niño tenía 3 años, cómo eso aparece también luego en la propia composición del Guernica. Y las imágenes que estáis viendo se habla del paralelismo y la importancia, la impronta imborrable de las procesiones de Semana Santa en el niño Picasso a la hora de ejecutar estos retratos de Dora Maar llorando. Bien, se organizan campañas publicitarias de recordar a la ciudad el momento en el que nace Picasso. Y, como digo, quizá el dato más antiguo que he encontrado, porque si he dicho antes, quizá me he equivocado, que la casa de Picasso se inauguró el 88, este cartel de la feria es la fiesta mayor de la ciudad, está realizado un año antes por Eugenio Chicano, que es un pintor que va a ser luego el director de la casa natal de Picasso. Se está celebrando, la feria celebra la Reconquista, la expulsión no, en el caso de Málaga es más tremendo, es la esclavización de toda la población musulmana y judía de Málaga y su venta como esclavos, es decir, el fin de la Málaga islámica.
Y para el cartel, Eugenio Chicano ha incorporado a los Reyes Católicos este retrato de Jacqueline, de manera que incorpora la panoplia de los héroes locales, ¿no? De un modo un poco, ya digo, forzado, la figura de Picasso. En el año 98, esto es 10 años más tarde, se utiliza quizá el único dibujo que Picasso realizara de un Cristo, forma parte de una serie de grabados de tauromaquias, donde hay un torero muerto y por una esquinita aparece un retrato de que se supone que es Jesucristo, ¿no? Y se amplía la imagen y se convierte en un cartel de la Semana Santa, ¿no? De modo y también ha acompañado esta grafía que no he llegado a dilucidar si se trata de una extrapolación real o si es un desarrollo de la firma de Picasso a la hora de construir una posible, una imaginaria, una potencial escritura por parte de Picasso de este nombre. Esto ya empezó a dar lugar a ciertas resistencias anónimas en estratos de la ciudad, ¿no? Como esta cita que hace referencia también a aquella famosa declaración de Dalí, Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. Un par de años más tarde se utilizará este dibujo para anunciar otra vez la feria, ¿no? Un dibujo del joven Picasso. Bien, la marca Picasso ha demostrado a lo largo de los años la facilidad con que aporta a un capital simbólico de un valor incalculable a cualquier tipo de producto. De todos es conocido los perfumes de Paloma Picasso y también el del Citroën Picasso. Citando un perfume como un coche, podrían ser en principio los objetos más diversos, más diferentes, pero en el caso del coche es más todavía, si pensamos que es el coche de la policía, con lo cual Picasso sirve para añadir, como digo, capital simbólico, añadir valor a cualquier tipo de productos, ¿no? Bien, vamos a ver un poco de recortes de prensa de la campaña previa a la apertura del museo, ¿no? El día 5 de octubre se anuncian más de 1.000 visitantes diarios al museo. Un par de semanas después las visitas se duplican, que más da 1.000 que 2.000. Y inmediatamente se redondea por 1 millón de visitantes, ¿no? La realidad es que en contabilizar 1 millón de visitantes se tardaron 4 años, pero nadie ha hecho ninguna cuenta al respecto, ¿no? Todo el mundo le ha parecido normal. Bien, más recortes de prensa de esa creación de una opinión pública homogénea acerca de la oportunidad, necesidad, conveniencia y todo tipo de virtudes de la apertura del museo. Incluso efectos secundarios absolutamente inesperados, como crear un boom de turismo rural, ¿no? La ciudad está en la playa, pero el turista que viene de lejos, declara la ministra de Cultura en ese momento, no era la ministra, la consejera de Cultura, el turista que viene de lejos se quedará y aprovechará para visitar la provincia. Algo interesante que antes ya ha hablado Pedro de la sacralización de Picasso. La apertura del museo fue utilizando las mismas retóricas que normalmente se utilizan para una romería o para una procesión de Semana Santa muy popular, ¿no? Se van contabilizando los días, se iban contando, faltan 23 días, faltan 22, faltan 21, como una especie de cuenta atrás hacia un momento, una verdadera epifanía, ¿no? Algo iba a suceder en la ciudad que iba a transformarla definitivamente. Hasta la propia Junta de Andalucía, con oportunidad de la inauguración del museo, transformó temporalmente el logo, que es este de la derecha, lo picasizó un poco, ¿no? Que vemos que se trata como de moverlo un poco, ¿no? Y añadirle los rombos típicos del arlequín. La asociación de Picasso con Andalucía va a ser completamente novedosa. La razón, evidentemente, está en el desembolso efectuado por la Junta de Andalucía a la hora de construir el museo en la ciudad, ¿no?
Entonces, Andalucía y Picasso van a hacer un emparejamiento que hasta entonces no había nunca costado, ¿no? Y va a aparecer también en las ferias turísticas, vemos ahí como el caballo de Guernica aparece por encima de la bailaora como un elemento equivalente, ¿no? O más expertos hablan efectivamente, en un bucle bastante llamativo, la maternidad o la Sagrada Familia es cuando se comprende que el pintor es el andaluz. Habrá que leer con más detalle el texto, pero el único argumento que da son sus grandes dimensiones, con lo cual aún te desorienta más, ¿no? Bien, más ejemplos de los días, en la prensa en torno a la apertura del museo, ¿no? Como un momento impensable, es decir, inefable, ¿no? Irrepetible y histórico. Es decir, adjetivos muy contradictorios, pero que conviven a la hora de subrayar la excepcionalidad del asunto. O incluso como una especie de bola, ¿no? De bola de cristal mágica que servirá para que sepamos quiénes somos, ¿no? A través del museo vamos a ver nuestro pasado y nuestro futuro. Más opiniones de expertos. Antonio Bandera asegura que el Picasso es el mayor acontecimiento de la historia de Málaga, o este es el director del Centro de Arte Contemporáneo, matiza que es el logro cultural más importante desde hace un siglo, ¿no? No va tanto como a toda la historia de la ciudad, o revelaciones como esta de la consejera Carmen Calvo, que si bien antes nos advierte que cueste trabajo creerlo, Picasso en su casa de Valladolid se sentaba siempre en dirección a Málaga. Como subrayar este vínculo absolutamente inquebrantable que supera todo tipo de contrariedades, ¿no? Y que tiene efectivamente connotaciones o evocaciones religiosas, ¿no? Empiezan los efectos paranormales, la psicofonía. Picasso habla a través de los responsables, ¿no? Porque sabemos que Picasso quería este museo, ¿no? Más efectos paranormales que inundan la ciudad y más psicofonías, o otras revelaciones verdaderamente trascendentes de la tragedia que vivió Picasso y que nosotros estamos teniendo la oportunidad de restaurar, ¿no? De restañar esa herida, ¿no? De la falta de chanquetes que Picasso vive a lo largo de su vida. El efecto Picasso es lo que se va a llamar todo esto y se va a hablar del impacto económico sin precedentes en la ciudad. Picasso va a reinventar Málaga y se va a hablar igual que hablábamos antes del Guggenheim Bilbao, se piensa en él como en el eje a través del cual la ciudad, el centro histórico de la ciudad, se va a transformar en un macromuseo. Es decir, todo como si fuera una especie de infección, ¿no? Hay un elemento que desprende una especie de gas alrededor que va a convertir en arte o va a convertir en museable todo lo que le rodea, la propia presencia del museo, reinventándose la ciudad, creándose una identificación entre Málaga y la esencia de lo local, ¿no? Málaga es la luz y el color de Picasso, la ciudad del genio. Vamos a ver más recortes de prensa de aquellos días en los que la alegoría de la creación, ¿no? De la recreación, del renacimiento de la ciudad a una nueva vida de mano de un nuevo Dios, ¿no? De esta aparición. Más referencias al impacto cultural, por algo está entre comillas. Málaga se va a convertir, desde ese momento va a decidir su transformación en una ciudad cultural. Y básicamente el efecto va a ser cuando en las ferias de turismo se va a presentar como tal, ¿no? Y vemos aquí otra vez la selección de esa imagen del Picasso andaluz, ¿no? Con el sombrero y la capa española y la azafata repartiendo pins. Picasso, esa misma fotografía va a ser utilizada para la convocatoria de congresos de turismo cultural
y esa imbricación entre la imaginería picasiana y la imaginería tradicional del turismo de la Costa del Sol va a dar lugar a productos como este, ¿no? Que lamento muchísimo porque es muy difícil competir con este tipo a la hora de intentar ironizar o mostrar de un modo paródico, satírico lo que está sucediendo. Es muy difícil superar a la propia realidad, a la propia imaginería generada por los poderes políticos y económicos, ¿no? Esto es un recorte del mismo día de la inauguración del museo, como si se tratara de la explosión de la bomba atómica. Miles de turistas, según la prensa, recorren cada día la ciudad, ¿no? Es decir, la apertura del museo genera una transformación absoluta de todo el entorno. También hablamos del impacto cultural. La dueña de una tetería ha decidido cambiar el negocio por una tienda de souvenirs, ¿no? De todas maneras, van a ser los souvenirs y la hostelería los dos grandes impactos culturales que va a tener la ciudad. Es decir, ahora hace 9 años que se inauguró el museo, se ha abierto una galería de arte. Solamente hay una galería de arte que se haya abierto posteriormente a la apertura del museo. Esta tienda está en el aeropuerto. Es muy, muy interesante, me parece, esta constatación de que, si bien Picasso funciona como una marca, digamos, sonora y también como una firma, a la hora de crear una imaginería distintiva se ha recurrido sin ningún tipo de pudor a Miró. Es decir, Picasso y Miró funcionarían en el imaginario turístico si no como elementos intercambiables, sí diríamos que indisolubles, pertenecientes a un mismo universo, ¿no? Ayer fotografié en una puerta de una tienda aquí que decía Picasso, Tapia, Miró, Gaudí, como en todo un paquete. Lo que vendía, sin embargo, eran camisetas donde lo que ponía era Messi, pero el efecto, ¿no? Es decir, esa nomenclatura ideal es quizá la que hace referencia a esta mezcla de una imagen por una parte, o una imaginería, una retórica de colores y de formas, con un nombre al que no le pertenece. Más efectos culturales, como decía el titular, ¿no? La apertura de tiendas de souvenirs, en este caso un todo a 100, que se llama Picasien. Buscando también esa... esta también es curiosa porque es una galería de arte que lo que está exponiendo es imaginería de Semana Santa. Son vírgenes, santos, etc. Y quizá la elección de Pablo Ruiz, en lugar de Picasso, pretende inconscientemente evocar a ese pintor o a ese artista antes de Picasso, ¿no? Así que antes de que Picasso se convierta, o como algunos se convierta pues digamos, en vanguardista, ¿no? A pesar de que utiliza la tipografía de la firma también, ¿no? Me recuerda un artículo de la exposición en Madrid de Picasso en el año 36, donde la crítica local distingue entre lo que él llama el Picasso normal, que siempre admiraremos, y el Picasso extravagante y provocador y tal, ¿no? Entonces, esto quizás sería una apuesta por ese Picasso normal, ¿no? Que es mucho más, en principio, es mucho más accesible. Un desbordamiento del territorio habitual que ya hemos comentado, que es la hostelería y la venta de souvenirs, hacia un negocio de las modas. O esta que también me parece muy evocador, ¿no? Como un Picasso multimarcas, ¿no? Como hemos visto antes, aplicable a cualquier tipo de producto. La hostelería, como ya os he dicho, este es el ejemplo quizás de cómo la iniciativa privada se desembarca en las posibilidades de explotación de la marca Picasso, ¿no? Lo hace principalmente a través de negocios de hostelería. El Picasitio y el Picasso con K.
Quizá esta imagen de un chiringuito, sabéis lo que es, ¿no? Es una especie de negocio, hostelería más o menos precario, ¿no? Que no solía tener pues, agua corriente o todos los servicios, digamos, ¿no? Y que no funciona de un modo estable, sino que se monta para aprovechar pues, la temporada de verano en las playas, ¿no? Este es un chiringuito en el centro de la ciudad que toma también el nombre de Picasso, también abriéndose todo este campo de evocaciones acerca de la urgencia y también quizá la precariedad con que se ha intentado elaborar esa conjunción entre el fenómeno entre la marca Picasso y la marca Málaga, lo que antes he intentado llamar como co-branding. Este también sería uno de los negocios más reveladores, ¿no? Este casi de todo Picasso, que también podría servir como un emblema de todo el proceso que está viviendo la ciudad. Esta imagen aparece también 2 días antes de la inauguración del museo. Se trata de Carmen Calvo, entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, y de, ¿cómo se llama? Rosario, ¿qué? No me acuerdo. Que era la delegada en Málaga. Inmediatamente la delegada va a pasar a ser consejera y la consejera va a pasar a ser ministra. Es como si el contacto mágico con la figura de Picasso, a pesar de, en este caso, realizarse mediante una imaginería ciertamente poco sagrada, ¿no? Es un cabezudo de los de feria, pone en evidencia una vez más la dificultad de intentar elaborar un discurso crítico, ¿no? Utilizando la ironía para desvelar los excesos de este proceso. Las imágenes que veis a la derecha son obras de un artista italiano, de Maurizio Cattelan, y forman parte de un proyecto que hizo en el año 98 en el MoMA de Nueva York, precisamente para ridiculizar, para evidenciar el modo en que se explota la figura de Picasso por parte de las instituciones artísticas. Es un proyecto en el que alguien vestido como Picasso saluda a los visitantes del mismo modo que Mickey Mouse saluda a los niños cuando llegan a Disneylandia. Lo que, cuando la he emparejado, es para, una vez más, subrayar, como decía, de qué modo un discurso en principio crítico es perfectamente asumido por parte de la institución como un gesto del que solamente se ve sus potencialidades de reproducción mediática, más allá de la posibilidad de percibir una cierta paradoja o cierto grado ridículo en la situación, ¿no? Aquí no me interesa tanto la declaración de Christine Picasso en el titular, sino en el subtítulo. Me emocionó el fervor por Picasso en los malagueños que nunca habían visto una obra suya. Ese efecto también verdaderamente religioso de que algo extraordinario pasa, se crea un vínculo de un modo verdaderamente, diríamos mágico, si no fuera porque es un efecto creado a través de la fabricación de una opinión también sería mucho decir, de una sensación pública, ¿no? de pertenencia. Lo que está teniendo lugar en estos días en Málaga es lo que la retórica clásica llama una anagnórisis, y que mis tías saben lo que es. Así que cuando en un culebrón se descubre que eres hermano de tu novio o tu padre en realidad es la madre de no sé quién, ¿no? Esa revelación de cuál es tu verdadero origen. Esa traumática experiencia es la que sucede en Málaga. Somos hermanos o hijos o herederos del artista más famoso o más rico del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? Pues a todos a la ciudad entera la revoluciona, ¿no? Ese es el proceso que se está viviendo en ese momento, y es lo que explicaría que, sin haber todavía abierto el museo ni haber visto una obra de Picasso, pues la ciudad muestra fervor hasta ahora reservado a los religiosos. Estas son las declaraciones del primer visitante de pago del museo, después de los 2 días de inauguración, en los que hubo una selección de grupos que lo visitaron. El primer visitante sale declarando que no tiene palabras para describir lo que he visto.
¿no? La gente no sabe lo que hay ahí dentro, ¿no? Como el que sale de una atracción de feria, ¿no? Como que ha visto el cordero de 5 cabezas, ¿no? Como una cosa que viene verdaderamente traumatizado, ¿no? El Picasso, el museo está a tope, casi 2.000 personas, como se esperaban según las previsiones, como esa profecía autocumplida de los primeros días. El museo está que no se cabe, ¿no? E inmediatamente surge la noticia de que Picasso quiere crecer. Y con este museo no tenemos para nada, efectivamente, y empiezan pero muy inmediatamente, ¿no?, a aparecer los globos sonda de la necesidad de expandir los espacios museísticos dedicados a la figura de Picasso. Al mismo tiempo, Picasso parece también como cautivo de la bendición o de la maldición del rey Midas, ¿no? Así que todo lo que toca esa marca, pues efectivamente dispara sus valores, ¿no? La fiebre Picasso dispara los precios. Y me parece también muy rica la noticia. El centro se convertirá en una ciudad-museo, habíamos ya leído antes, pero la imagen el recorte corresponde a la entrega de los premios, como leéis arriba, de la Financiera y Minera de Arquitectura y Construcción de Málaga. El premio lo otorga el presidente de la Financiera y Minera, que no es ni más ni menos que Italcementi, es decir, la fábrica de cemento de la ciudad, que una multinacional que tiene una fábrica en la ciudad, de la que se dota de material de construcción a toda la costa de Málaga, y el premio se está entregando al concejal de urbanismo, a quien mejor, ¿no? Es decir, la fábrica de cemento entrega un premio al concejal de urbanismo que anuncia que la ciudad se va a transformar el centro se va a transformar en una ciudad-museo. Cualquier noticia va a aparecer vinculándose a Picasso, ¿no? Estas campanas, que no es que daten de principios del XIX, sino que son las campanas que oyó Picasso. Todo va a adquirir un valor porque tengan relación con la figura de Picasso, ¿no? Un ejemplo es en el centro hay una iglesia con una torre mudéjar que en todas las guías turísticas, en todas las guías arquitectónicas, en todos los libros de arte, aparece como la iglesia tiene una torre mudéjar, una torre mudéjar especialmente relevante por sus cualidades formales, estéticas, tal. A partir de este momento va a aparecer en las guías porque es la iglesia donde se bautizó Picasso. Es decir, se empieza a narrar in media res una historia de la ciudad desde otro punto. Hacia adelante y hacia atrás, el hecho del nacimiento de Picasso va a transformar la historia de la ciudad. Al mismo tiempo, estos son efectos secundarios, daños colaterales, podríamos decir, por la apertura del Picasso y el turismo, los comerciantes insisten en instalar videovigilancia en el centro. Es decir, el arte, la cultura va a servir como coartada para facilitar determinadas transformaciones del espacio urbano, frente al cual se había mostrado determinadas resistencias o determinadas reticencias, ¿no? En este caso, la coartada es el inmenso valor que tiene el museo, lo que obligaría a instaurar un tipo de seguridad implementada del centro histórico. Más revelaciones de los presidentes de los comerciantes, abundando en la necesidad de la videovigilancia en el centro turístico. Esto que ven en el suelo son unas pegatinas, unos adhesivos que una mañana me encontré en la fotografía sin saber bien qué era, luego porque salía de viaje, cuando regresé me enteré que eran una especie de itinerario creado con motivo de la visita del crucero millonario más grande del mundo, el Queen Mary II, y que creaba un itinerario
que dirigía a los turistas directamente a la casa de Picasso, al Museo de Picasso, es decir, crear un itinerario turístico que evite el contacto con la ciudad real. Vemos que hay ya una vocación, la videovigilancia, este tipo de ensayos caricaturescos en su sentido extremo, de crear una ciudad que es la que tiene que ver el visitante. Y que hay que evitar en todo lo posible su confusión con la ciudad real, donde siempre hay pues, otras cosas, ¿no?, que pasan, no todas agradables, etc. En relación con esto, vemos que aparecen otros proyectos, como el de unir el edificio donde está la antigua casa de Picasso con una especie de puente de los suspiros, con un edificio colindante, de modo que la expansión, la necesidad de expansión, esa necesidad de crecer de Picasso, que habíamos visto alguien, se va a fantasear construirla, pero de modo que no interfiera en la ciudad, como si hubiera una especie de submundo picasiano. Es decir, el turista cuando entra a lo picasiano ya no va a ver más la ciudad, ¿no?, sino que va a ser conducido por una especie de puentes y túneles, de modo que no vea, pues, digamos, esos otros aspectos que lo pueden distraer, ¿no?, de esa experiencia intensa estética. Este también asocia ya crear una especie como de hormiguero cultural, ¿no?, en el que vas pues, de un museo a otro, de un monumento a otro, sin tener que cruzarte por la ciudad. Estas experiencias, indudablemente extremas, no han llegado a realizarse o se han realizado de otro modo, que implican los consabidos procesos de gentrificación del centro, la subida de precios que también hemos visto que ya anunciaba el propio entorno de Picasso, etc. La señalización de los espacios, de los hitos picasianos del centro de la ciudad, va a comenzar inmediatamente con la colocación de una serie de placas de cerámica que nos informan al visitante de que en la tercera planta de esta casa vivió Picasso entre un año y otro, de que en esta parroquia fue bautizado Picasso, pero también a falta de demasiadas actividades picasianas de un niño de 10 años, pues se tiene que recurrir a informar de las actividades de su padre, ¿no?, como que donde tenía el taller o donde se reunía el padre del pintor de tertulia con sus amigos. O también me parece que es sumamente reveladora, cuando ya se empieza a aludir a la tradición. Es que sin duda no hay ninguna documentación fehaciente del asunto. Si empezamos a reclamar la leyenda, la tradición, es que no hay ni el más mínimo dato que nos sirva de base y de sustento real. Pero se trata de crear en todo el entorno de la ciudad alusiones a lo que se pretende convertir en esa marca distintiva de la ciudad en el mercado. La iniciativa privada también se sumó a este proceso de señalización. Esto es un restaurante que recuerda en una placa cerámica que en el año 2002 allí comió la nuera de Picasso, Christine Picasso. Hay un hecho de la vida de Picasso en la ciudad de Málaga, en relación con la ciudad de Málaga, que sin embargo no está señalizado. Picasso no se fue de la ciudad con 10 años para nunca más volver, sino que volvió de adolescente con su amigo Casagemas, ¿no? Y pues a finales del siglo, pasó la Navidad, el fin de año y el fin de siglo en la ciudad, supongo con la típica intención de adolescentes de aparecer en la ciudad, pues, y darle un palo, darle un sablazo a una tita mía que me quería mucho, ¿no? Y vamos a verla, que seguro que me da algo. Picasso y su amigo aparecen en la casa de una familia pequeño burguesa de la ciudad, se encuentran con el mayor de los rechazos, ¿no? Ellos llegan ya bohemios, con sombrero, fumando en pipa, con melena. La familia no quiere ni verlo, le dicen que su amigo allí no se queda y él
si se corta el pelo y se baña, pues sí se podría quedar, ¿no? Entonces, pues, Picasso pues, decide que no y pasan una semana en los burdeles y en las tabernas que había en esta calle. Una calle de prostitución barata, como yo la conocí en los años 70, calle Camas se llama. Y lo que estamos viendo son la parte del proceso de demolición de esa calle, de esa parte de la ciudad, también en nombre de esa reconstrucción y readaptación de la ciudad a las necesidades del mercado turístico al que aspira integrarse, ¿no? Esta calle ya no existe, quiero decir, todo esto está demolido, y donde estaban estas pensiones de mala muerte y estos prostíbulos donde pasó Picasso las últimas noches que pasó en la ciudad de Málaga, ahora albergan el primer hotel de 5 estrellas de la ciudad. Es decir, hay en ese espacio antimonumental, en ese espacio en el que no hay ninguna memoria que señala el proceso de transformación, es precisamente el más revelador de todos, de la transformación, de la metamorfosis que la ciudad sufre o protagoniza en nombre precisamente de la figura de Picasso, ¿no? Borrando un momento muy significativo, ¿no? Porque es el momento en que no un niño que echa de menos una ciudad, sino un adolescente que se encuentra con el rechazo de una clase y con el conservadurismo de una ciudad a la que decidirá no volver nunca más, ¿no? Entonces, ese momento altamente significativo es conveniente borrarlo de la mitificación de esa historia que hemos visto antes, acerca del ensueño del volver a comer chanqueta y de sentarse mirando como el que mira hacia la Meca, ¿no? Mirando hacia la ciudad. Bien, así que Picasso se convierte, o lo picasiano se convierte en una parte más de la imaginería turística, de la producción de souvenirs, ¿no? Es decir, que la creación de una especie de souvenir como un dispositivo capaz de significar un recuerdo de una experiencia que con muchísima frecuencia ni siquiera se ha tenido. Es decir, la mayoría de los souvenirs que se venden no son de cuadros que están en el museo. Es más, es curioso, las postales que se venden en las tiendas de souvenirs en Málaga son de este museo, no son del Museo de Málaga. No hay ninguna imagen del Museo de Málaga que se pueda adquirir en la calle. Son seguramente fenómenos vinculados de un modo íntimo a lo que mostraba al principio, de las razones de copyright y el control de las reproducciones. Precisamente ese control de las reproducciones de la obra de Picasso va a dar lugar, si bien se hace en principio con la intención de preservar no sé, la calidad o la imagen, a lo que da lugar la persecución de esas reproducciones, da lugar a la producción de un souvenir que raramente podría satisfacer las exigencias de un espectador picasiano, digamos, alguien que ha visitado el museo. Está claro que son unos souvenirs dirigidos a alguien que digamos, no muy vinculado, no muy familiarizado con la producción de Picasso, ya que estas imágenes donde vemos que la catedral, la plaza de toros, el cenachero, que es una estatua muy popular de los años 70, esta construcción en 3D de un cuadro de Picasso y estas figuritas mironianas de nuevo que aparecen como una especie de, ¿no? Como el insecto colonizador que parece que es el que va a acabar ganando porque se filtra en todas partes, ¿no? O dar lugar a estas construcciones que también me parecen extraordinarias, ¿no? Este Quijote, evidentemente no son obras de Picasso, pero muy vagamente lo recuerdan, ¿no? Es decir, pueden funcionar para un público que no tiene, ya digo, una familiaridad con la obra de Picasso. Bueno, está aquí a la derecha, sí hay una reproducción de Picasso, ¿no? Sin embargo, esta falsificación de estos Quijotes frente a unos molinos con la
con la alusión a Málaga, un sitio donde nunca ha habido ni molinos, ni siquiera en la novela de Cervantes pasa el Quijote, ¿no? Pero se produce esta fabricación precisamente, como decía, por la necesidad de huir de la obligación de cumplir con el pago de los derechos de reproducción. El intentar protegerse en la reproducción de imágenes de Picasso lo que da lugar es a la creación de una imaginería picasiana espúrea, ¿no? Es decir, una degradación. Vemos esto también, son unos a todas luces, claro, es pseudo-picasiano, pero vagamente inspirado en esas figuras, ¿no? Y más ejemplos. Y otros ejemplos más. Aparecen trozos del Guernica, la palabra Picasso, Málaga, etc. Esto otro es una camiseta. Un ejemplo más. Bueno, quizá el caso más significativo del exceso de celo a la hora de velar por la reproducción de las imágenes de Picasso se da en el caso del emblema utilizado por la Universidad de Málaga desde el año 73. ¿En qué se fundó? Cuando desembarca en la ciudad Picasso Administration, que es la empresa que vela por la gestión de los derechos de Picasso Succession, que es la empresa donde se reúnen los intereses de todos los herederos de Picasso, constata inmediatamente que la Universidad de Málaga está utilizando un dibujo de Picasso y le reclama enseguida el pago de los derechos de reproducción después del 73 hasta el 2007, pues van bastantes años, ¿no? Bien, lo que ha dado lugar inmediatamente a que la universidad cambie el logotipo, ¿no? El logo de la universidad. Ellos mismos siguen defendiendo que sigue siendo picasiano, que tiene unos trazos que evocan de un modo absolutamente inconfundible lo picasiano, pero vemos cómo es un efecto sin duda perverso de esa intención por velar en qué modo tiene lugar el reencuentro del hijo pródigo con su ciudad madre, ¿no? Tiene lugar, da lugar, ¿no?, a un efecto indeseado de su supresión, de su presencia en la ciudad, ¿no? Si hay un emblema que estaba permanentemente presente, precisamente en el momento en que oficialmente tiene lugar ese regreso, desaparece. O aparecen, como estábamos viendo, estas degradaciones de la imaginería. Es un efecto secundario que aparece efectivamente en los márgenes del propio museo, de la institución. Así, ¿a qué recurre principalmente la hostelería, que ya hemos visto que era el ramo que más uso había hecho de la nomenclatura picasiana? A utilizar también unos recursos metonímicos para referirse a su carácter picasiano, a su vinculación. Por ejemplo, este establecimiento de comida rápida, que se llamaba McPapas, ha pasado a llamarse Las Papas del Museo, porque está en la misma calle donde está el Museo Picasso. Del mismo modo que este café de enfrente, enfrente de Picasso, no se llama el Café de Picasso, que seguramente atemorizado por ya las posibilidades de represalias de Picasso Administration, se llama el Café de enfrente. O este otro, frente al pintor, que está, vemos esta tipografía también evocadora de lo Déco, está situada en la esquina opuesta a la casa natal de Picasso, al Museo Casa Natal de Picasso. Bien, constataciones de la vinculación ya indisoluble, definitiva, de la figura de Picasso al mundo de la hostelería, en este Festival de la Tapa, acompañando a este señor del Canotier, que procede de una etiqueta de la cerveza local, esas cervezas locales que había antes en todas las capitales de provincia, la cerveza Victoria. Picasso aparece, en lugar de abanicándose con el sombrero de paja, pues con su propia paleta, pero sirviendo de publicidad, ¿no?, a este Festival de la Tapa.
La tapa y Picasso van a empezar a formar también un todo indisoluble, ¿no? El pack Picasso en tapas que ofrecen determinados hoteles como un paquete de experiencia de la ciudad. Bien, este me parece uno, quizá he utilizado ya demasiadas veces el adjetivo perverso, pero no se me ocurre otro, esta venganza, ¿no?, tan retorcida frente a digamos, el desdén de Picasso por las formalizaciones más clásicas, ¿no? A la hora de erigir un monumento a Picasso en la Plaza de la Merced, que es la plaza donde nació, está justo delante, la casa que veis detrás es la casa que se ha decidido como la casa natal. A la hora de erigir un monumento se le encarga a Francisco López Hernández, es decir, uno de los realistas manchegos más antipicasianos declarados y enemigo confeso de todos los picasianos, donde reconoce el inicio de un camino sin retorno en la decadencia de las artes, ¿no? Sin embargo, se le encarga la estatua hacer una estatua de Picasso en estilo realista manchego, ¿no? Aquí toda la corporación municipal sentada compartiendo el banco con Picasso. Este banco se ha convertido en un espacio donde comienzan las campañas electorales. Si aquí se hace una foto, el candidato de Izquierda Unida, el candidato del PSOE, el candidato del PP, todo el mundo empieza aquí con Picasso con el Picasso manchego, empieza su campaña electoral. También ha acabado formando parte de los objetos turísticos. También me parece, vemos que continuamente aparecen lo que a mí me parece que son poemas visuales en sí mismos a la hora de desatar la emisión de unos significados muy complejos, pero inmediatamente visibles, ¿no? Esto es una baraja turística donde aparecen distintas vistas de la ciudad, pero donde el joker, donde el comodín es Picasso. Es como efectivamente algo que puede servir para campo, playa. Hemos visto antes que iba a provocar un boom del turismo rural. Algo que efectivamente tiene esa virtud de intercambiabilidad que viene demostrada históricamente por el uso del nombre de Picasso como marca aplicable a cualquier tipo de producto. Esta es la casa donde está ahora la Fundación Casa Natal de Picasso. Acá sigue siendo, sigue siendo esta parte de la derecha. Cuando hablaba antes de esos intentos evidentemente extremos de crear una especie de circuito cultural en torno a Picasso, que iba a ir en una locura, ¿no?, de túneles subterráneos, puentes aéreos, de manera que una vez entrado en el universo picasiano ya no tuviera ningún tipo de confusión, se ha ido supliendo, como hemos visto, por la colocación de la creación de un itinerario picasiano con la señalización de esos hitos de relación del niño con la vida de la ciudad, y también con la creación, con la recreación, o directamente con la invención, de un escenario que reproduzca cómo tuvo que ser el marco de la santa infancia picasiana, ¿no? Cómo ese principio esos finales del siglo XIX, que en torno había arquitectónico, urbanístico, que servían de marco a las primeras aventuras de Picasso. Bien, para ello, por ejemplo, este edificio que vemos a la izquierda, a la derecha he dicho que es la casa de Picasso, el que vemos a la izquierda era este. Es un edificio de los años 70, rudo, a los restos, cemento, funcionalismo en su expresión más degradada, ¿no?, a la hora de aprovechar el espacio. Se ha transformado en este. Vemos que lo que ha tenido lugar ha sido hay algún amigo que habla de él como el edificio Drag Queen. Es decir, se ha
travestizado la apariencia del edificio, ¿no? Porque sigue teniendo 3 plantas más que los otros, sigue teniendo un tipo de estructura muy diferente, pero mediante el recurso de la transformación de su fachada con la aplicación de escayolas, se intenta recuperar un aspecto que no desentone con ese entorno decimonónico. El estilo, además, dicen los arquitectos que lo han declarado como el decimonónico ecléctico malagueño, que tampoco es decir mucho, ¿no? Es decir, pero bueno, hay como esa sería la norma a la hora de reconstruir todo ese espacio en torno que iría desde la casa de Picasso al Museo Picasso y sus zonas de influencia. Acá está el recorte de prensa. Es también interesante pararse en ver cómo se construye la opinión pública mediante el recurso a un tipo de imposición de miradas, ¿no? Cuando se habla de una de las fachadas más antiestéticas en un titular, no está nadie opinando, sino que es la realidad, ¿no? No se está valorando, sino que se está describiendo. Una de las fachadas más antiestéticas. Y es antiestética precisamente porque desentona con la casa de Picasso, ¿no? Lo más interesante, y que también sirve como metáfora del grado de invención que tiene, de invención de la tradición, por utilizar el término apropiado, la picasización de la ciudad, es que ese edificio nunca existió. Ese edificio que se está reconstruyendo en realidad fue esta iglesia, la iglesia de la Merced, incendiada el año 31, y que permaneció con este aspecto que veis de ruina más bien romántica hasta los años 70, que fue en que se demolió y se construyó el edificio de apartamentos que hemos conocido. Es decir, se está recuperando un que nunca existió. Con lo cual me parece que funciona también como alegoría de todo el proceso de recuperación de una imagen de la ciudad o de reinvención de una tradición o de fabricación de una memoria colectiva a partir de unos datos, como antes veías en la placa, que se atribuyen muy ligeramente a la tradición, ¿no? Dentro de la casa de Picasso, esta es la tarjeta de visita, se puede visitar un espacio picasiano, se llamaba en el momento de su inauguración, ¿no? Dice, le invita al alcalde a la inauguración de un espacio picasiano, recreación del estudio del padre del artista. A pesar de que también incita a confusión a la propia redacción. Dice, padre del artista durante el periodo 1881-1891, pero bueno, que es como el que nos interesa, ¿no? Bien, proyecto y realización Diego Santos. Es un decorador local que pues ha ido a Madrid al rastro, ha comprado pues las cabezas de escayola que se supone que un pintor del 19 tenía en su estudio, ha comprado las vitrinas, las enciclopedias, etcétera. Se ha construido, se ha recreado, se dice sin ningún tipo de pudor, y que muestran objetos personales como el vestido de cristianar, es decir, el de bautismo, una blusa y un fajín del propio Picasso. Pero en un lapso de tiempo muy, muy breve se deja de hablar de recreación, de reconstrucción, y se habla directamente de un salón decimonónico de la familia Picasso. Es decir, cómo la ficción se transforma muy rápidamente en realidad. Y ahora, por desgracia, la Fundación Picasso ha suprimido unas becas de investigación que convocaba todos los años, pero yo estaba tentado antes de que la pidiera otro, hacer una investigación que demostrara la influencia de las ilustraciones de los libros que hay en esas estanterías que compró Diego Santos en la final de los 80 en el Rastro en Madrid, la influencia de esas ilustraciones en los primeros dibujos de Picasso, porque todos sabemos que efectivamente el tiempo es reversible y se puede demostrar que esa influencia se puede ejercer perfectamente al revés, ¿no? Aquí está una imagen de ese salón decimonónico. Bien, también dentro de esta serie de operaciones disparatadas que no han tenido mucho más continuidad,
tuvo lugar la promoción del espacio inmediato a la casa de Picasso, de la creación de una especie de escenario montmartriano, como es ahora, ¿no? Un espacio para turistas donde haya artistas pintando con pinceles y con caballetes, para el cual pues se invitaba a los estudiantes de Bellas Artes. Aquello no duró más de una convocatoria, ¿no? Los artistas ahora no pintan en caballete, o si lo hacen, no lo hacen al aire libre, no sé. Vemos que están haciendo composiciones abstractas, pero están ahí en la calle, en la puerta de la casa de Picasso, ¿no? Como, no sé. Sí, ese tipo de ideas muy rancias y muy simplificadas, como si se estuviera pensando en un consumidor de los eventos muy tonto, muy básico, ¿no? Este es otro edificio de la plaza, que también recupera, reinventa la imaginería del eclecticismo decimonónico malagueño, y que interpreto como un doble homenaje a las dos grandes figuras de la cultura que ha dado la ciudad de Málaga, que todos sabéis que son Picasso y Marisol, y tienen también los dos esa doble S en su nombre, ¿no? El edificio Picassol. La incorporación de la imaginería picasiana, sobre todo a partir de la firma, que parecería que es lo más distintivo. Esto es el arco, un arco triunfal que abre la feria, que ya hemos hablado de ella. Es el mismo autor que hizo, está obsesionado entre la feria y Picasso, como el mismo autor que hizo el cartel con los Reyes Católicos y el retrato de Dios mío, de Catherine Picasso, de Jacqueline, perdón. Entonces aquí vemos que es un arco en el que todo lo malagueño está representado, pues un abanico, una jazmine, el balón de fútbol, el toro guerniquiano, la firma de Picasso, la sardina, es decir, todo como integran a Picasso dentro de un paquete que exige evidentemente su desideologización, ¿no? Picasso es algo local, es decir, que tiene que trascender cualquier tipo de discrepancia de tipo pues, ideológico o político, ¿no? Para que sea de todo punto asimilable por la comunidad. De modo que hay que colocarlo al mismo nivel que otro tipo de... convertirlo en una especie de tradición local, ¿no? Así, otra vez la misma fotografía que hemos visto, que es como si se hubiera negociado. Esta es la fotografía que queremos, el caso andaluz, ¿no? Para celebrar el 125. Esta fotografía, este cartel, vemos que está intervenido, alguien le ha, con cinta adhesiva, le ha convertido las doble S en los símbolos del dólar. O ese proceso de desideologización de Picasso implica también, quizá, cuando hablaba el hecho de subrayar el carácter andaluz de Picasso, esto en absoluto entra en contradicción con el carácter español eterno, digamos, ¿no? Ese es el Picasso que se recupera. Cuando se abre este museo en el que estamos, por ejemplo, Picasso significa otras cosas, ¿no? O cuando en el año 81 se celebra el centenario de Picasso, en la ciudad de Málaga los eventos que se organizan, recordemos que eso es el mes de octubre, en el 81, en septiembre acaba de regresar el Guernica a Madrid, en febrero había tenido lugar el intento de golpe de Estado de Tejero, que es justo el día de hoy. Es decir, Picasso significa otras cosas, ¿no? En ese momento Picasso está significando todavía ese vínculo con la legalidad democrática, republicana, etcétera, ¿no? Ahora mismo hay un intento por suavizar, cuando no suprimir, esos rasgos a la hora de convertir a Picasso en un valor completamente asumible por la comunidad de los españoles sin ningún tipo de distingo. De ahí que hay una insistencia en subrayar y en remarcar los aspectos más, digamos eso, esencialistas, ¿no? Es decir, o folclóricos, si queréis, directamente.
Es decir, en ese sentido, la foto del sombrero cordobés no estaría tan lejos del hecho de la visita de los reyes. Pensemos que, es decir, cuando hablamos de España estamos hablando de la monarquía católica, ¿no? Como esa invención de un Estado a partir de la supresión de Al-Ándalus fundamentalmente y de la supresión de una idea de un territorio marcado por divergencias, ¿no? Y la obsesión por una homogeneidad lingüística, cultural, étnica, religiosa, etcétera, ¿no? Que es la que inauguran los Reyes Católicos. Ahí es donde Picasso se está insertando en la actualidad. Hay tanto interés por mostrar la figura de Picasso con los reyes. Este juego de palabras también me parece, desde el día de la inauguración, también me parece muy revelador, ¿no? Con lo cual queda muy marginado, ¿no? Esta es la caseta de la feria del Partido Comunista, el carácter militante o comunista o republicano de Picasso. Son carteles, todos hechos por el Partido Comunista. Y lo que se hace un Picasso que se integra tanto en la tradición política como artística española, ¿no? Estoy mostrando los casos más caricaturescos, ¿no? El Guernica ya estaba en las Meninas, ¿no? O viceversa, da igual. Es un bucle en el que Picasso ya va a pertenecer a una totalidad de una panoplia española, ¿no? Indiscutiblemente española, y que se insista en su gusto por la tauromaquia. Está en la feria, la corrida de toros que se hace con motivo de la inauguración del museo, una feria taurina, o la instauración en Málaga, ciudad genial, de la institución, de la tradición, otra vez una tradición recién inventada, de la corrida picasiana, ¿no? Y vincular la figura de Picasso a cualquier otro evento. Esto es un congreso en defensa de la tauromaquia, donde efectivamente, si es en Málaga, se utiliza el cenachero, estamos hablando de toros, aparece un toro, pero aparecerá también de un modo muy cogido por los pelos la figura de Picasso, ¿no? Y voy a terminar con este otro gran aparición, este otro gran disparate, ¿no? De pronto al olor y a la atracción de cuál es el campo de cultivo para cualquier proyecto, donde cualquier proyecto vinculado con la figura de Picasso va a recibir más, tiene más posibilidades de éxito, efectivamente en Málaga. Entonces, al calor de esta oportunidad, Lucía Bosé desempolva un proyecto de plaza de toros que hizo Picasso y se proyecta dónde mejor que crearla en Málaga. Es decir, la figura de Picasso va a servir para transformar no solo el imaginario de la memoria colectiva de la ciudad, sino servir como eje o como palanca para su transformación urbanística, también dirigida al futuro, ¿no? Antes, cuando Pedro estaba hablando, antes de que empezara a hablar, yo comentó que en el libro hacíamos referencia a una exposición que un amigo nuestro, pintor, hizo en Málaga meses antes de que tuviera lugar la primera exposición picasiana en la ciudad, en el año 92. Ahí Luis Navarro utilizó en el tarjetón de visita una fotografía que a mí todavía me sigue estremeciendo, la visión cada vez que llegas a la ciudad, ¿no? Cada vez que llegas a Málaga te encuentras en el aeropuerto con esta admonición, con esta advertencia, el aeropuerto te baja y lees Terminal Pablo Ruiz Picasso, como si Picasso fuera una especie de enfermedad terminal de la ciudad, o como si lo picasiano fuera el estatuto final de la vida, ¿no? Como si fuera la advertencia que Dante coloca a la entrada del infierno. Abandonad toda esperanza. Muchas gracias. Si hay alguna duda,
alguna... Todo eso está en el información de esta investigación que se ha hecho, está en el volumen este de la... No, lo que os he estado mostrando ha sido el material con el que he estado trabajando. Es decir, aquí hemos visto obligado a hacer una selección, claro. Si no correríamos el riesgo de aquella pesadilla, ¿no?, de Borges, el plano que tenía las mismas dimensiones que la realidad, ¿no? No podríamos hacer un libro, tendríamos que ir a Málaga, ¿no?, para hacer un libro del tamaño de la ciudad de Málaga. Aquí hay una selección, y una selección de textos también, perdón, que desde distintas perspectivas, desde los estudios de género, los estudios culturales, el urbanismo o la historia del arte, abordan el fenómeno del encuentro o el choque o el encontronazo o la mistificación de estas dos marcas de este evento del reencuentro de Málaga con Picasso. Que, como también hemos comentado con Pedro alguna vez, es susceptible de suceder en otro sitio, solo que tiene una marca muy distintiva y que es la que me parece que tiene un sesgo importante, porque implica el vaciamiento del contenido ideológico, ¿no?, de determinada producción picassiana. Yo recuerdo cuando estuve aquí la última vez, era con motivo de la exposición Viñetas al Frente, y cuando se mostró en Málaga se armó una bronca inconmensurable, ¿no?, de que se estaba politizando la figura de Picasso, cuando Picasso en realidad era un ONGista solidario, partidario de la paz y tal, ¿no? Y claro, cuando piensas que la exposición está montada en torno a los grabados Sueño y mentira de Franco, que era el centro de la exposición, que es la que crea la bronca de se está manipulando y politizando la obra. Es la primera obra que la familia Picasso dona en los 80 a la Fundación Picasso. Otra vez, como en los años 80 Picasso significa una cosa y tiene un valor que se regale esta obra porque estamos apostando por la democracia, por la democratización, por el reconocimiento, por el antifranquismo, por un distanciarse de la dictadura. Ahora, como el asunto es recuperar lo español, ¿no?, pues lo que hay que regalar son cabezas de toros y sombreros cordobeses, ¿no? Entonces, en fin, el proyecto yo no lo considero de ninguna de las maneras terminado. Es peligroso porque se puede acabar confundiendo con tu propia vida, pero no paran de producirse disparates, ¿no? Yo quería preguntarte, en la escultura de Francisco López, ¿no hay también una apropiación de ese Picasso adulto? Claro. Ese ancianito casi parece como un viejecito jubilado sentado al sol, claro, que nunca volvió a Málaga, ¿no? Pero a mí esa escultura Claro, me hace gracia porque si necesariamente hubiera habido que apostar por un monumento figurativo, más tendría que haber sido un niño jugando, pero un niño jugando se puede confundir con cualquier otro niño. Es decir, el Picasso icónico, el Picasso que se hace una figura de los media, que aparece continuamente en la revista Life, en Time, en todas las revistas ilustradas, y que tiene que huir de Cannes porque él mismo se ha convertido en una atracción turística, ¿no?, y tiene que irse al campo, es ese el reconocible. Es esa la figura. Entonces, hay efectivamente otro ejercicio de mistificación al respecto, ¿no? Porque no se está creando aparte de que si ese Picasso fuera posible que regresara a esa casa, que es el efecto mágico que se está buscando a la hora de ponerse jubilar, como la estatua del fantasma de ese jubilado que nunca estuvo en el sitio, lo consideraría insoportable, ¿no? Ha sido lleno de bares y de retratos de sí mismo, ¿no? Que es como decía, que es del sitio de que el propio Picasso huye cuando se ha convertido en una figura, una atracción turística en la Costa Azul francesa, ¿no? Yo solo te quería preguntar
del proyecto, pero también es una reflexión que tiene que ver mucho con lo que decías al final de la exposición de las viñetas de Picasso. Y es una parte que tiene que ver con todo este, digamos, como una primera fase de toda la parte carnavalesca, ¿no? Que nos hemos reído tanto con... Yo te digo que ayer, por ejemplo, en la película, pues era todas las invenciones de estos suecos, pues casi todas hechas realidad, ¿no? Bueno, que se han hecho realidad en otros sitios y con otros que tienen que ver con Picasso, pero que en Lorca, en Granada, está funcionando ya así. El día que haya algo que ves, pues se disparará y pasará el mismo vaciamiento y tal. Pero sí que hay una cosa en Málaga que tiene que ver con la familia Picasso y no solo, como ha señalado, la parte del copyright, de los derechos de la firma, etcétera, etcétera, sino... Es una pregunta sobre si has tocado, ¿no? Debajo de toda la cáscara, digamos, de toda esta cosa carnavalesca, ¿no? Toda la parte de, en fin, pues, los negocios inmobiliarios reales, la parte dura, que va más allá de los juegos simbólicos, ¿no? Sino la parte dura en la que las contraprestaciones familiares, que están en el fondo de las incomodidades, porque realmente a la familia lo de que Picasso le sirve para todos, claro. En fin, que el problema ideológico creo que manifestaba no tanto, que a ellos les preocupará mucho que ahora Picasso fuera, que el PP vaya a llegar y vaya a pensar que Picasso era comunista, en fin, que eso ya lo solucionarán los del PP como puedan, sino que había otras incomodidades, en fin, y que tienen que ver con un trasfondo que en la ciudad es muy evidente, ¿no? De regalías políticas y que no salen en todo el juego simbólico, ¿no? Porque como tú bien sabes y como tú bien dices también, funciona como propaganda, como pantalla, ¿no? Pero por debajo está toda esa cosa tremenda, en este caso, porque ha pasado un poco lo mismo, creo, con el museo en Barcelona, con respecto al barrio, con respecto al ayuntamiento, con respecto a la especulación urbanística, pero en Málaga se da el añadido ese de la familia, de los Picassos, verdaderamente es que han vuelto a Málaga, quiero decir, que han vuelto como empresarios, ¿no? Entonces, un poco que comentara si hay esto que dices de ampliar el proyecto. No, lo que estamos haciendo, el mes próximo vamos a comenzar primero voy a hacer un taller con jóvenes estudiantes viendo todo este proceso, ¿no? Y a continuación vamos a comenzar un ciclo de encuentros con agentes muy diversos de la ciudad, pues arquitectos, abogados, historiadores, geógrafos, organizando periodistas, distintos encuentros en los que hablemos del desbordamiento que realmente la figura de Picasso ha protagonizado respecto al lugar vinculado a la cultura en el que siempre aparecen los medios, ¿no? Significa muchas otras cosas, entre ellas las que acabo de comentar. Para ello, no solamente hemos elegido esa variedad de ponentes, ¿no? De perspectivas muy diversas, sino también hemos elegido lugares en los que no hay ningún museo ni ninguna institución cultural en el sentido cultural específico, ¿no? Sino que los encuentros van a tener lugar en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Economistas, en el salón de actos de una cofradía, es decir, todos los beneficiarios de ese desbordamiento de la recuperación de Picasso, ¿no? Donde esperamos que aparezcan estos otros asuntos muy, muy duros, más tipo jaque, ¿no? Mucho menos divertidos a la hora de enfrentar los casos de especulación, compra, reventa, protección de determinados edificios, o lo que exigen todos los grandes GPU, los grandes proyectos urbanos, es decir, la suspensión de la legalidad normal, ¿no? En nombre de la finalidad trascendental en la que todos tenemos que sacrificarnos, etcétera, ¿no? Ese tipo de discursos en los cuales, en nombre de la excepcionalidad del momento, la finalidad del objetivo que perseguimos, tenemos que hacer salvedades que merecen la pena, ¿no? Lógica carnavalesca, ¿no?
Ujú. Estado de excepción por unos días y ya le cambiaremos la tipicabilidad del edificio. Sin embargo, hay un asunto que a mí dentro de esta recuperación de lo español y lo picasiano de Picasso, digo picasiano, lo español, lo andaluz, etcétera, que la consecuencia más inmediata ha sido la apertura del Museo de Tita Thyssen, ¿no? Es decir, que ese sería como el complemento, ¿no? Pues esa colección de caricaturas de lo andaluz que son presouvenirs, ¿no? Son verdaderas estampas de un costumbrismo adocenado. Pero hay un caso que me parece que es muy importante reseñar. En el entorno del Museo Picasso hay una bodega tipo cordobesa, tipo de barriles del techo al suelo, tal, que está allí desde los años 70. Es una construcción ya destinada al turismo y que estaba condenada a su derribo cuando se construyera el Museo Picasso. Sin embargo, gracias a que los Picasso llegan con esa visión de lo andaluz, ¿no? Lo andaluz para franceses, ¿no? Y ven en los barriles aquellos, piensan que están viendo algo, una bodega del siglo XIX. Picasso no bebía con 10 años, pero donde podía perfectamente haber bebido él o su padre. Pero aunque la bodega fuera de los años 70, gracias a que los Picasso ven eso como auténtico, se preserva. Y en un sitio donde, en el entorno de Málaga, lo más auténtico data de los 70, me parece que es verdaderamente milagroso que gracias a esa mirada idealizada que ellos tienen de algo que están viendo, que es ya una ficción, ¿no? Es una bodega hecha para turistas. Ellos lo ven como auténtico, gracias a ellos se consigue paralizar el derribo de algo que para nosotros no tenía ningún valor, era pues como Torremolinos, ¿no? Una construcción para turistas. Sin embargo, a partir de ese momento se convierte también en un espacio protegido, etcétera. Es decir, que esa sacralización funciona también hacia atrás. Y supongo que de un momento a otro, hombre, sí, Picasso con 10 años no bebería, pero por lo mismo el vasito ese que se le daba a los niños para que les abriera el apetito. Sí, Antonio Banderas, claro, con las grandes figuras. Picasso, Claro. Está firmado, hay 3 barriles juntos como que quizás son los 3 pilares de la identidad local actual. Uno es el de Tita, que dice, Málaga es mi tierra. El de Banderas, también cumpliendo con su obligación, dice, viva Málaga y los malagueños y sobre todo las malagueñas, cumpliendo con su obligación de Latin Lover. Y el que está firmado por todos los Picasso dice, viva los toros, el flamenco y el vino. Es decir, es verdaderamente una pieza maestra de la construcción de esa neoidentidad, neorretroidentidad, ¿no? Pero ya digo que es fantástico como algo que era espúreo, que era ficticio, que era una representación para el consumo, se convierte de pronto también en algo sagrado gracias a que quien lo señaliza lo sacraliza, ¿no? Si están sucediendo muchos efectos paranormales por encima de lo que tú has comentado, por encima de todo el tráfico de influencias a la hora de adueñarse de la ciudad, ¿no? Si no hay más preguntas, me toca a mí. Decía Dios, ¿no? Pues nada, gracias a Rogelio. Muy bien.